Ahora sí, muy buenas noches a todas que están aquí en vivo, también las que están mirando la grabación esta semana. Muchas gracias por avisarme. Si están mirando la grabación, por favor, escríbeme un mensaje por interno para comentar sus comentarios, preguntas, dudas. Y yo como profesora, a mí me encanta notar los que están en clase para que pueda dar seguimiento a ustedes. También esta noche vamos a tener en mente la Ana, que está delegada de salud. Entonces podemos mantenerla en nuestras oraciones. Bueno, hermanas, empezamos con lección 4. Estamos a la mitad de este curso, ya no lo puedo creer. Y hoy día vamos a estudiar la conversión de Pablo. Originalmente Saulo, pero también conocido por Pablo. Y vamos a ver cómo Dios cambió su vida. Vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva. Y también vamos a ver cómo Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo y también nos llama a través de su palabra para ser siervas en su ministerio. Entonces, hoy día vamos a leer Hechos 9 y vamos a aplicarlo en nuestras vidas hoy en día en la iglesia cristiana. Y como su maestra, siempre empiezo con Salmo 19:14. Dios, por favor, Espíritu Santo, dame las palabras para enseñar la sana doctrina esta noche. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y empezamos en oración. Oremos, hermanos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de su muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesiten conocerte. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos con lección 4. Jesús cambia a Pablo. Hermana Elise, veo su mano arriba. ¿Tienes una pregunta, hermana? Perdón, no puedo escucharle, pero veo que la mano está arriba. Perdón, Elise, no puedo escucharte si estás hablando. Am, Espero que todo está bien, hermana. Sigamos entonces. Vamos a empezar. Tenemos 3 objetivos esta noche. Objetivo número 1. Vamos a leer y entender Hechos 9 usando el método de las 4C. Y tenemos 2 preguntas que vamos a practicar esta noche. La primera es, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué Dios nos llama a nosotros a servir como parte de su iglesia? Y esperamos usar evidencia, prueba de la Biblia para contestar estas preguntas. Entonces, ahí vamos hoy día, hermanas. Ya, empezamos con al captar. En su tarea para hoy día, tenían la oportunidad de, bueno, leer Hechos 9, pero también dar un vistazo a los otros capítulos de Hechos 3 a 8 para ver y entender un poquito las actividades de la iglesia cristiana. Entonces, hermanas, si han podido hacer esta actividad, ¿qué tipos de actividades encontraron? O eventos, podemos decir también. ¿Qué tipo de actividades, eventos encontraron en Hechos 3 a 8? Les invito a compartir.
Adelante, hermana Sofía. Amén. Sí, yo encuentro que aquí se le daba énfasis a ellos evangelizaban, llevaban la palabra, pero a la vez también se reunían, hacían muchas reuniones en comunión, donde compartían, donde estaban juntos, donde se manifestaba el poder de Dios. Y a la vez, a través del otro capítulo también podemos ver cuando ellos sufrían persecuciones, pero tenían la valentía que Dios les da para seguir adelante, como también en el capítulo 5 se puede ver lo que Dios hizo, cómo reprendió la Mm, mentira de Ananías y Zafira, que es una tremenda llamada de atención para aprender a tener temor de Dios y no engañar al Espíritu Santo, ¿no? sí. Porque Dios conoce todas las cosas y sabemos de que Dios escudriña y saca a la luz lo más oculto. Y también en el otro capítulo se habla de lo que pasó con Esteban, de que Mm, era un hombre fiel, un hombre valioso, y que él resumió con el Espíritu Santo la historia de los antiguos libros de Deuteronomio, de toda la historia de Israel de aquel tiempo, y que a pesar de todas las maravillas que él había hecho, que Dios hizo por intermedio de él, fue perseguido y fue el primer mártir. Entonces mm, ahí podemos ver una selección de muchas cosas de parte de la iglesia primitiva: la comunión, el amor, la valentía frente a la persecución, la manifestación del poder de Dios en contra del pecado, y el resumen que hizo el Esteban, primer mártir, y que él mm, perdonó y su alma fue recibida en el Señor. Y también las persecuciones y en el capítulo 8 lo que pasó, mostrando un hombre que se decía de Dios y era falso, y cómo Dios ujú. usaba a Felipe para llevar la palabra y poder también llevar la palabra a un extranjero como fue el eunuco, y Dios se manifestó grandemente. Y eso sería más o menos resumida lo que ha pasado en esos capítulos, profesora. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Sí, sí, no es una prueba, hermanas. No, ustedes no tienen que tener memorizado las actividades de la iglesia, pero sí es bueno entenderlo, cómo la iglesia está actuando en este momento. Y la hermana Sofía comentaba un montón de actividades que podemos ver en Hechos 3 hasta 8. Por ejemplo, en Hechos 3 podemos ver que hicieron milagros, ¿cierto? Que en este capítulo Pedro sanó un paralítico en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, están haciendo milagros en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo les dio el dones de hacer milagros. También en Hechos 4 podemos ver que predicaban a Cristo. Su mensaje central, como en el día de Pentecostés, siempre fue Cristo, ¿cierto? Solo en Él hay salvación. También en Hechos 5 podemos ver, como la Sofía comentaba, que predicaban la ley. Pedro predicó la ley a Ananías y Zafira para mostrar su pecado. Entonces predicó la ley con fidelidad, la iglesia cristiana. Y sufrieron, pero sufrieron con gozo. Sabemos que los arrestaron, los azotaron, los prohibieron seguir predicando, pero aún siguieron, ¿cierto? Con confianza en el nombre de Cristo, hasta que dijeron que estaban llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesucristo. También podemos ver en Hechos que en Hechos 6 tuvo dolores de crecimiento la iglesia, es decir, que estaba creciendo y era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacerlo todo, ¿cierto? Tuvieron que reorganizarse, tuvieron que llamar a algunas personas para apoyar de distintas maneras. Entonces, Hechos 6 es hermoso para ver cómo la iglesia está organizándose, siempre enfocando en los que están compartiendo la palabra de Dios.
Hechos 9 habla mucho de Esteban y, y de su mensaje, su mensaje de Cristo y cómo lo mataron. Y con su muerte empezó una gran persecución contra la iglesia. También, como la hermana Sofía mencionó, podemos ver que también bautizaban y predicaban. Entonces, hay temas acá que podemos ver en la iglesia, la palabra de Dios, el bautismo, la predicación de Cristo, que sufrieron, pero siempre lleno con gozo. Hay muchos temas que podemos ver aquí en este momento y también en las iglesias hoy en día, las iglesias cristianas. Deseo ver de nuevo si estás allí, Elise. ¿Puedes comentar? Me siento mal que tiene la mano arriba y no sé si deseas comentar, hermana Elise. No, está bien. Ahí sí. Hermana Elise, adelante. Debería ser algo con su internet, porque puedo ver su micrófono abierto ahora, pero no está funcionando. Bueno, espero que me escuchas, Elise. Bueno, avanzamos. Hermanas, hoy día estamos en una historia increíble de Saulo. Estamos en Hechos 9. Entonces, si tienen sus Biblias abiertas, a su lado está bueno, porque ahora vamos a revisar lo que dice Hechos 9, 1 a 19. Y es la historia de Saulo. Sabemos que Saulo era un fariseo y él no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Y sabemos que él fue al sumo sacerdote en Jerusalén para pedir cartas de autorización para ir a otras sinagogas para buscar los creyentes en Jesucristo, para buscarlos, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Podemos ver en el mapa, abajo en el mapa es Jerusalén y la flecha anda por arriba y pueden ver la ciudad de Damasco arriba. Saulo era tan, no sé, quería tanto eliminar los creyentes de Jesús que llegó a estas distancias para buscarlos. Él de verdad pensaba que estaba haciendo algo justo, pero no fue así en realidad. Y mientras Saulo estaba en camino a Damasco, sabemos que una luz venía del cielo y brilló de repente a su alrededor y Saulo cayó al suelo y él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Y con eso Saulo quedó ciego. Y los otros que estaban con él tenían que llevarlo por la mano a la ciudad de Damasco. Y allí estuvo 3 días, sin ver, sin comer, ni beber nada, completamente ciego. También Hechos 9 habla de un discípulo que se llama Ananías. No es el mismo Ananías de Hechos 5, de otro capítulo. Este es un hombre creyente, un hombre de fe, también que se llama Ananías. Y el Señor le presentó en una visión y le dijo, Ananías, Ananías. Y él contestó, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle llamada derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Y bueno, hermanos, aquí podemos ver que Ananías ya conoce a ese hombre Saulo. Y Ananías dice al Señor, pero Señor, hemos escuchado de él. Este hombre y todos los males que ha causado en Jerusalén está aquí para llevarnos presos los creyentes. Pero el Señor le contestó, ve, ve porque he escogido a este hombre
para que hable de mí a la gente de otras naciones. Entonces Ananías obedeció y fue a la calle derecha, encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, al que te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y en este momento cayeron una especie de escamas, cayeron de sus ojos y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, comió, recobró las fuerzas y quedó allá en Damasco algunos días con los creyentes. Y esa es la historia. Esa es la historia de la conversión de Pablo, Saulo. Y ahí vamos hoy día, hermanas, vamos a pensar en su conversión y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Entonces, por favor, pido su participación por el chat o con mano arriba, micrófonos abiertos. Por favor, ayúdenme con los detalles de la historia. Solo deseo saber si todos estamos en la misma página, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 5 preguntas de detalles de la historia. Pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Ayúdame, por favor, hermanas. ¿Quiénes están en esta historia? ¿Quiénes personajes? Saulo, principalmente. Perfecto. Adelante, Diana. Saulo, ¿quién más? No sé si sería Jesús o decir el Espíritu Santo, porque el tema de cuando habla. Es Jesús. Perfecto, sí. Después, Ananías y la gente que acompañaba a Saulo. Perfecto. Muchas gracias. Y también, bueno, los creyentes, ¿cierto? Los creyentes que Saulo estaba persiguiendo. Pero sí tenemos Saulo, tenemos los discípulos, los creyentes, Jesús. Sabemos que es Jesús porque mira, versículo 5 dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces la voz es la voz de Jesús. También tenemos al discípulo Ananías, ¿cierto? Súper, muchas gracias, Diana, por la participación. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetos en la historia? ¿Cuáles son las cosas que sí o sí están aquí y podemos imaginar en nuestras mentes? Tengo uno yo, las escamas que cayeron de sus ojos. Sabemos que era ciego Saulo y cayó escamas. ¿Qué más? ¿Qué otros objetos tenemos, hermanas? Esta pregunta es solo para apoyarnos en entender qué es real, ¿sí? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué podemos imaginar? Porque está allí en capítulo 9. Gracias por los comentarios en el chat, Sandra. No lo vi antes, perdón. ¿Algunos otros objetos? ¿Cosas? Veamos al camino, al suelo donde se cayó Saulo. Las cartas. Las cartas. Bien, las cartas que pidió Saulo, podemos imaginarle viajando a Damasco con carta en mano de permisión del sumo sacerdote para buscar a los creyentes, ¿cierto? Un hombre bien oficial, Saulo. La luz, ¿cierto? La luz. La tierra, La la voz de Jesús. Exacto. La casa de Judas. También la calle, a mí me encanta esta calle, la calle derecha. Leí un poquito que en esta ciudad de Damasco todas las calles eran chuecos y había una calle que era derecha. Entonces tenía el nombre derecha. Es chistoso.
un canasto, dice Joanna. No hay agua en esta parte, pero sabemos que Saulo era bautizado. Entonces podemos imaginar que había la presencia de agua. La ciudad de Damasco también. Bien, hermanas. Avanzamos. ¿Dónde estamos? Bueno, esta historia ocurrió en el camino a Damasco. Bueno, empezó en Jerusalén y luego en camino a Damasco y luego en la casa de Judas, en la calle derecha. Okay. ¿Dónde estamos o cuándo ocurrió la historia? Bueno, sabemos por ver hechos que ocurrió después de la muerte de Esteban, ¿cierto? Porque la muerte de Esteban está en capítulo 8. Entonces, después de la muerte de Esteban, después de la gran persecución que salió, pasó esta historia. Pensamos que estamos en más o menos el año 32. Año 32. Y aquí tenemos un problema. Saulo está persiguiendo a los creyentes, ¿cierto? Saulo está persiguiendo a los creyentes. ¿Y se resuelve este problema? Sí. Gracias a Dios. Gracias a Cristo que apareció a Saulo y que utilizó a Ananías para apoyar a Pablo. Entonces, hermanas, ahí tenemos los detalles de la historia. Y ahora que hemos leído la historia bien, podemos aplicarlo en nuestras vidas. Sabemos que la historia se habla de Pablo, también conocido como Saulo, y como él fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Ahora, ¿dónde en esta historia, hermanas, podemos encontrar pecado? ¿En cuáles versos o palabras de Hechos 9 podemos encontrar o ver pecado, la ley? ¿Puede ser desde el versículo 1 y 2? Claro, yo creo que sí. ¿Dónde encuentras ley ahí, Diana? ¿Por qué elegiste 1 y 2? Estoy de acuerdo. Porque bueno, dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Yo creo que el tema de las amenazas de muerte, del tema de dedicar, de sentir, ¿cómo se dice? De pensar en la muerte de otra persona o del daño que uno quiere hacerle a otra persona, es un pecado. Claro, perfecto. Versículo 1 es un gran ejemplo de pecado. Y también muestra otro pecado. Muestra que Saulo no creía en Jesucristo, ¿cierto? No tenía fe, Saulo. Entonces podemos ver que, wow, podemos ver algunas cosas aquí, las acciones de Saulo y su corazón detrás de esas acciones. Sofía, adelante, hermana. Con respecto a Saulo, yo concuerdo con lo que dijo la hermana del primer capítulo, con respecto a cuando Saulo respiraba amenaza. Ahí podemos ver que él era conocedor de la ley y era capaz de llegar a los más altos extremos. Pero después, a través del Evangelio, del arrepentimiento y la conversión, cambió porque Dios le mostró el amor y el perdón. Amén. Amén. Sí, entonces hemos encontrado en versículo 1 un ejemplo de pecado de la ley. También, hermanas, en versículos 4 y 5 podemos encontrarlo también, porque miramos lo que está en 4 y 5. Mira, Dios o Jesús, perdón, está hablando con Saulo y Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo está persiguiendo personas, está persiguiendo creyentes. Pero aquí Cristo está diciendo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta, ¿quién eres, Señor? Y contesta la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces,
Saulo no solo está pecando contra otras personas, está pecando contra Dios. Está persiguiendo a Dios, a Jesús. Y aquí podemos ver la conexión entre Jesús y los creyentes, entre Jesús y la iglesia. Porque Saulo estaba persiguiendo la iglesia, que es la mano y pie de Dios en este mundo. Somos la imagen de Dios, somos representantes de Dios en este mundo. Y podemos ver por las palabras de Cristo que su pecado, el pecado de Saulo, fue contra Cristo. Gravísimo. Y podemos ver Saulo, después de esta experiencia, Saulo estaba abatido. Fue un fariseo, hermanas. Un fariseo es un maestro de la ley que creyó que podría salvarse a sí mismo por sus obras. Es decir, que pensaba que él mismo, por ser perfecto o por cumplir la ley, podría salvarse a sí mismo. Entonces, a partir de este momento, a partir de entonces, Saulo fue un hombre que se reconoció a sí mismo como el jefe de los pecadores y conoció a Jesús como el salvador de los pecadores. Y yo también puedo aplicar este pecado a mi vida. Soy también pecadora. Yo también fui enemiga de Jesucristo desde mi nacimiento. Necesité ser convertida por el Espíritu Santo para ser una hija a través de la palabra, bautismo. Soy como Saulo, en pecado, y solo por gracia soy salva. Entonces, podemos ver pecado acá, pero también podemos ver evangelio, gracias a Dios. Encontré un montón de versículos que muestran evangelio. Recordamos, hermanas, que el evangelio es gracia, es decir, amor inmerecido de Dios, nuestra salvación. Entonces, ¿dónde podemos ver ejemplos de amor acá? Diana, adelante. En los capítulos, o sea, donde queda más demostrado, o sea, en los que son más evidentes, es en el 17 y en el 18, cuando Ananías le impone las manos y Saulo es lleno del Espíritu Santo, y luego cuando habla en el 18 de que se fue a bautizar. Perfecto. Perfecto. Sí, 17, 18 podemos ver el amor de Dios a enviar a Ananías a Saulo primero, ¿cierto? Se recuperó su vista, pero aún más importante, se recuperó su corazón, su alma. Lo bautizó, estaba lleno del Espíritu Santo. Este hombre tan terrible, Dios regaló su amor, su Espíritu Santo. Es increíble, ¿cierto? ¿Dónde más, hermanas, podemos encontrar la gracia de Dios? De mi parte pienso en cómo Dios se acercó a Saulo, ¿cierto? Es un Dios tan amoroso que nos busca, ¿cierto? Se acercó a Saulo en el camino y habló con él, habló directamente con Saulo. Ahora Saulo es testigo de Cristo resucitado, qué increíble. Y empezó diciendo, Saulo, Saulo. Me hace pensar en cuando Jesús habló de Jerusalén de esta forma, Jerusalén, Jerusalén. También lo usó con Marta, Marta, Marta. Es una expresión de preocupación amorosa. Jesús estaba llamando a Saulo en este momento. Y tenía propósito ya para Saulo. Dijo, levántate, entra a la ciudad, allí tenemos un plan. Saulo no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero Dios sí. Dios tenía un plan. Y es tan interesante, hermanas, porque, bueno, Pablo, escribió un montón de los libros del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo.
Y Pablo, como apóstol, usó la palabra gracia más de 100 veces en sus cartas. Esta palabra, gracia, llegó a ser tan importante en su vocabulario y podemos imaginar por qué, ¿cierto? Porque Saulo sentía de una forma tan íntima la gracia de Dios, su amor inmerecido. Y bueno, nosotros también hemos recibido esta gracia, ¿cierto? Al igual que Dios en su misericordia convirtió a Pablo, también me ha convertido a mí, a ustedes. Tenemos la fe gracias a Él. No merecemos ser discípulas de Cristo, pero somos. No por nuestras obras, pero por el amor de Dios. Qué increíble. La conversión de Saulo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros también. Entonces, hermanas, después de estudiar, siempre deseamos pensar en qué podemos pedir que Dios obre en nosotros. ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nuestros corazones después de leer Hechos 9? ¿Qué opinan ustedes? Veo en el chat que Sandra escribió antes como Saulo sentías oído. Odio hacia otras personas. Bueno, es algo que puedo pensar en mi vida también, que es Dios obra en mi corazón amor hacia otros, ¿cierto? Amor, misericordia, que aunque personas están persiguiendo la iglesia o a mí personalmente, que pido que Dios me da paciencia y amor y misericordia con ellos. Y que al igual que el apóstol Pablo, que hablo sobre lo que hizo Jesucristo en mi vida, ¿cierto? Que hablo yo de la gracia de Dios en mis conversaciones. ¿Algunos otros pensamientos o comentarios, hermanas, acerca de Hechos 9? Profesora, yo opino también pedirle al Señor confianza y dirección, así como Dios se le dio a Ananías, que Ananías en un principio no quería ir donde Pablo por la persecución, pero Dios sabía que era un instrumento escogido y tuvo que obedecer. A veces a nosotros también Dios puede que nos mande a algún lugar con alguna persona que uno humanamente tal vez no quiere, pero Dios conoce el corazón de cada uno de ellos y uno tiene que aprender a ser guiado por el Señor frente a esas circunstancias en las cuales no podemos dejarnos llevar por vista ni por nosotros, sino por lo que Dios tiene preparado. Eso sería. Eso. Qué hermosa, Sofía. No he pensado antes en hacer una conexión con Ananías. Estaba tan enfocada en Saulo. Pero sí, claro, podemos pedir la obediencia como Ananías. Súper. Muchas gracias, hermana, por compartir. Ya, entonces, hermanas, ahora tengo una pregunta para ustedes. Esta pregunta está en su proyecto final. Entonces, es número 4 de su proyecto final. Y también es un objetivo de hoy día. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Saulo, como Pablo? Sabemos de esa historia que el Señor llamó a Pablo al que perseguía a los creyentes. Sabemos que Pablo no era creyente, que era fariseo, que respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Pablo mismo dijo que fue el peor de los peores. Entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como él para ser apóstol y para ser misionero? ¿Qué opinan ustedes? Ya tenía sus discípulos, Jesús, ¿cierto? ¿Por qué a Pablo? Adelante, hermana Sofía, ¿qué opinas? Sí,
También al respecto de lo mismo, que aquí Dios utilizó a Pablo para mostrar el poder de Dios para cambiar los corazones, que siendo Pablo un hombre perseguidor, que era tan terrible, tan duro, sin embargo, Dios lo escogió y a través del Espíritu Santo le cambió su corazón y lo utilizó como un instrumento en sus manos grande. Entonces, en este tiempo también Dios puede utilizar hombres que uno tal vez puede verlo feo, duro o malo, pero si Dios lo escogió, Dios lo cambia y lo perfecciona para ser instrumento en sus manos. Eso sería. Ujú. Sí, y estaba pensando usaste, Sofía, la palabra instrumento. Y a mí me gustó mucho porque es directamente de versículo 15, Hechos 9:15, donde el Señor está hablando con Ananías y dijo, ve, porque ese hombre, Pablo, es mi instrumento escogido. Es decir, que tenemos evidencia acá de versículo 15 que Dios nos usa como instrumentos. Nos escogió a Pablo como instrumento. ¿Para qué razón? Para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Qué fue el propósito de Pablo? La gloria de Dios. ¿Cierto? La gloria de Dios. No importa quiénes somos nosotros, nos usa para su gloria. Y bueno, hermanas, también tenemos un vistazo de mente de por qué Dios llamó a Pablo. Podemos ver lo que dijo Pablo mismo acerca de su llamamiento. Pablo escribió la carta de 1 Timoteo. Y esta carta fue escrita a una persona que se llama Timoteo. Y Pablo actuó como su padre espiritual de este hombre. Y estaba escribiendo una carta, él preocupado por su hijo Timoteo, preocupado por el futuro de la iglesia, para pasar sus instrucciones. Y también es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, en esta carta, hermanas, Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Y es hermosísimo sus palabras. Lo vamos a ver ahora, las palabras de Pablo. Dice acá, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel a ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor y injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Paramos allá. Hay más para leer. Pero mira cómo Pablo empieza. Gracias a Cristo, porque me fortaleció. Me hace pensar en otras palabras de Pablo en la carta de Filipenses, cuando escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios llamó a Pablo porque él puede cambiar cualquier cosa, ¿cierto? Puede dar dones, puede dar fortaleza a sus siervos, a sus hijos. Y eso es lo que hizo con Pablo. Lo dio toda la fuerza y la habilidad para servir. Y es por gracia que fue elegido. Es por amor inmerecido en Cristo Jesús. Pablo estaba actuando en ignorancia, estaba actuando en incredulidad, pero aún por eso el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia lo iluminó y obró fe en su corazón. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo y por gracia fue elegido. Y Pablo habla un poquito más. Dice acá, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrará su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal y invisible, al único y sabio Dios, sean el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanas, es por la gracia de Dios. Y también acá, Pablo dice claramente, porque es un gran ejemplo, ¿cierto? Si Dios puede mostrar misericordia a Pablo, ¿cómo no a nosotros? Era persiguiendo a Cristo mismo, a la iglesia. Y el Señor lo mostró misericordia. ¿Cómo no a nosotros también? Es un gran ejemplo la vida de Pablo para todos, en esta época también ahora, que la gracia de Dios es para todos. Es increíble. Y todo es para su gloria, no para la gloria de Pablo ni de nosotros, es para la gloria de Dios. Entonces, hermanas, acá tenemos la respuesta. Se pueden notarlo si desean. 1 Timoteo 1, 12 a 18. Es donde podemos encontrar la respuesta de por qué Dios llamaría a alguien como Pablo. Pablo mismo lo ha contestado la pregunta para nosotros. Y pueden usar 1 Timoteo como evidencia en su proyecto final. ¿Algunos comentarios, hermanas, acerca de esta pregunta? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? ¿Comentarios? ¿Dudas? Estoy mirando el chat, no veo una pregunta ya, ni una mano arriba, entonces espero que todo está bien. Entonces tenemos una cosita más para conversar y es lo más importante porque habla de ustedes y de mí, de mi persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos llama a nosotros a servir? ¿Por qué nos llama a nosotros? Somos pecadores como Pablo. Aquí tenemos Sofía, Sandra, Joanita, Diana, Elise, Ángela. ¿Por qué llama a nosotros? Elise, adelante, hermana. Bueno, pastora, yo creo que Dios nos llama a nosotros porque conoce el corazón de cada persona a la cual Él va a llamar, porque el llamado es para todos, pero Él escoge para cada uno de los ministerios. Somos instrumentos en sus manos y la escogencia es directamente de Dios, no es de humano. Y cuando nosotros nos entramos en el ministerio, o así sea la familia, empezamos por ahí, eso no es por fuerza humana, porque queremos nosotros, eso es porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a nosotros por la gracia y la misericordia de Dios a que hagamos tal cosa, seamos los instrumentos para que el Evangelio sea dado a conocer, porque en nuestra fuerza nosotros no haríamos nada. El llamado para ser parte de la gran comisión lo hizo Él, y si acogemos el llamado, pues creo que en la gracia y la misericordia de Dios, que no tiene acepción de persona, pero nos identificamos con ese mensaje, le vamos a ser fiel, le vamos a seguir. Estoy tan feliz que tengo esta sesión grabada porque esta respuesta me hace llorar un poquito, Elisa, escuchar su fe. Claro, así es, hermana. Gracias por la respuesta tan hermosa. Es por Cristo y me encantó como hablaste de que como todos somos elegidos, sabemos en Efesios que nos ha elegido desde antes la creación del mundo para ser sus hijos. La Así es. gracia es por el mundo, pero también
Dios nos ha dado dones distintos, llamamientos distintos en su reino, distintas formas de servir. Vivimos en distintos países, somos distintas edades, tenemos, no sé, distintas oportunidades y Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos para servir en su reino, para su gloria. Y no es por nuestra fuerza, es por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si deseamos ser capacitadas a servir, ¿dónde empezamos? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios, porque sabemos que no es por nosotros, es por Cristo en nosotros. Así es. Gracias, Elise, gracias. Aquí tengo, hermanas, para terminar, tengo algunas palabras de Efesios para nosotros. Y estas palabras de Efesios 2 habla de la misericordia de Dios hacia nosotros. Es decir, que hoy día tuvimos el privilegio de estudiar sobre la conversión de Saulo. Ahora podemos estudiar de la palabra de Dios la conversión de nosotros y cómo Dios nos llama a la fe y también al servicio en su reino. Entonces, Efesios 2, vamos a leerlo. Efesios es una carta que Pablo también escribió. Y escribió esta carta a un grupo de creyentes que vivía en Éfeso. Y esas palabras para ellos son también palabras para nosotros, como es la palabra inspirada. Dice acá, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Como Pablo, somos pecadores. Y el pecado es una condición que tenemos por naturaleza. Y con razón, el pecado no hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. No merecemos nada de Dios santo y justo como pecadores. Somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios, como Saulo. Pero gracias a Dios, hay más. Dice acá, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Ay, hermanas, qué amor, que la misericordia de Dios es para nosotros. Nos dio vida, nos dio la fe. Y dice acá, aun cuando estábamos muertos, si algo está muerto, no se puede hacer nada, ¿cierto? Está muerto. Entonces Dios, es decir, que Dios hizo todo. Aunque cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Y ahora vamos a terminar con una parte más hermosa. Dice acá, por la gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Wow, hermanas, es tan hermoso saber que no depende de nosotros. No es por obras, es por la gracia que es un regalo. Y versículo 10 habla de nuestro propósito, que Dios ya tiene planes para nosotros. Dice acá, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En la vida de ustedes, Dios ya tiene preparado oportunidades para ustedes, como Pablo, ¿cierto? A compartir la palabra de Dios. Y es hermoso que no tenemos que ser misioneros como Pablo para compartir la palabra. Podemos hacerlo ahorita en clase. Podemos hacerlo con las que están en la casa con nosotros, con colegas, con amigos, con niños, con nietos, con abuelos, con todos. Dios ya tiene oportunidades para nosotros y va a capacitarnos. Entonces, si están aquí pensando, ay, yo no estoy preparada, no conozco bien la Biblia, tengo que estudiar más. Bueno, sí, siempre es bueno estudiar más, pero también pedimos que Dios nos da las palabras y compartimos lo que ya sabemos. Ya sabemos que Dios nos ama. Ya sabemos que es por gracia que somos salvos. Ya podemos, como Saulo, con Pablo, compartir todo con el mundo. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Por su amor y para su gloria. Amén, 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 amén. Hermanas, preguntas, dudas, comentarios sobre la lección de hoy día. Adelante, hermana Elis. Hermana, Sí, adelante, Elis, le escucho. gracias, gracias. Ante la pregunta, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de la iglesia? Considero que por gratitud a ese Dios tan maravilloso, tan bueno, que nos ha llamado a ser parte de su reino, y no porque lo merezcamos, No. sino por amor, por puro amor, por su gracia. Y para eso es que Él nos ha dado vida y vida en abundancia para que le sirvamos y demos gloria con todo lo que hagamos, nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, debemos dar honra y gloria a Él. Por eso le servimos. Amén. Amén. Amamos porque Él nos amó primero, Así es. ¿cierto? Sí, sí. Gracias, Elis. Sí, y Efesios 2 nos muestra exactamente eso, que lo que Dios ha hecho para nosotros. Entonces deseamos servir en gratitud, porque, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cierto? Y siempre me hace pensar en dos personas en mi vida que son bien importantes. Una es mi mamá. Mi mamá se falleció hace muchos años de cáncer de ovarios. Tenía 18 años, creo, cuando falleció mi mamá. Pero mi mamá, bueno, era profesora, misionera, y ella compartió la palabra de Dios en muchas partes, con mucha gente. Pero cuando sufrió con cáncer, sufrió 4 años. Es decir, que estaba en cama casi 4 años. No estaba enseñando, no tenía un puesto como profesora, maestra, evangelista, pero mi mamá desde su cama habló con tanta gente sobre el amor de Dios. Y aunque estaba sufriendo de cáncer, en amor, en gratitud de Dios, compartió con todos que vino a visitarla. En el hospital, a los doctores, a todos. Es decir, que es un ejemplo clarísimo que no es por la fuerza de nosotros. Mi mamá no tenía ninguna fuerza. Estaba muriendo. Pero Dios la usó
Y Dios en su misericordia la dio las palabras y ella en amor hacia él compartió. Un otro ejemplo en mi vida es mi esposo, mi querido esposo. Él estudió algunos años para ser pastor, fue al seminario, pero después salió del seminario porque pensaba que no es su don, no es su don predicar, ser pastor de esta forma. Pero a mi esposo le encanta hacer videos, es buenísimo con la editación, con la tecnología y todo. Entonces, él empezaba a mejorar su forma de hacer videos y luego Dios le dio la oportunidad de trabajar con Academia Cristo. Entonces, la página web que tenemos, los videos de los cursos, la aplicación, mi esposo está en el equipo que hace esas cosas. Es un ejemplo para mí también que compartir la palabra de Dios no es necesariamente predicando, ¿cierto? Mi esposo lo hace con su don de editación, de tecnología. Es decir, que regocijamos en que Dios nos ama y nos ha dado dones y nos ha dado oportunidades y en amor buscamos oportunidades de servir. Y para que nadie se acte, ¿cierto? Es todo para la gloria de Dios. Y les invito, este viernes en el Ministerio de Mujeres vamos a tener una charla, una conferencia sobre los dones espirituales del Espíritu Santo. Entonces, si tienen tiempo el viernes, les invito a participar. Toda la información está en los grupos oficiales de Academia Cristo. Hay una encuesta ya también que puedes hacer. Sería un momento lindo de estudiar un poco de los dones espirituales y pensar en cómo podemos entender los dones que tenemos y servir. Entonces, les invito a participar, hermanas. También va a ser grabada. Entonces, si no pueden asistir el viernes, vamos a tener la grabación. Bueno, hermanos, con eso terminamos lección 4. Gracias por ser un grupo tan fiel en sus estudios. Y para el lunes vamos a estar en lección 5. Vamos a leer Hechos 13. Hechos 13 hasta 52, por favor. Vamos a enfocarnos en esta parte. Pero también les invito a darles un vistazo a los otros capítulos 10, 11, 12. Solo para ver la iglesia cristiana en Hechos y qué está pasando. Pero vamos a enfocarnos en Hechos 13. Y también voy a compartir de nuevo por el chat las preguntas de proyecto final. Entonces, ustedes pueden aprovechar de ya empezar a contestar las preguntas para que cuando terminamos con el curso puedan entregarla al proyecto final listo. También estoy aquí. Si tienen preguntas, siempre estoy a la orden para apoyar a ustedes. Entonces, con esto, hermanas, terminamos con la bendición. Hermanas en Cristo, el Señor te bendiga, te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarde al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que descansen y nos vemos el lunes si Dios quiere. Dios le bendiga, pastora, y las hermanas. Buenas noches. Diga, profesora, que Dios A la bendiga. usted. Mucho, hermano. Que pasen Gracias, igual. Elise. Gracias, Sofía.